bueno, recuerdo que antes de vacaciones en realidad hablé de tratamiento de hipertiroidismo durante el embarazo, pero no importa, vamos a hacer un repaso de tratamiento. Aquí habla mi pantalla completa. Entonces, para hablar de tratamiento, ya esta vez para cerrar directamente tratamiento con ustedes, no hay que confundir, lo primero que tenemos que recordar es no confundir hipertiroidismo con tirotoxicosis, es lo primero. Hipertiroidismo es el exceso de hormonas tiroideas circulantes por hipersecreción tiroidea. Por ejemplo, la enfermedad de Graves-Basedow, la tiroiditis de Kerbein, el bocio multinodular tóxico, etc. Todas las patologías que vimos en hipertiroidismo. Y la tirotoxicosis es la exposición a cantidades excesivas de hormonas tiroideas, que no van a ser necesariamente secundarias a o como consecuencia de la hiperfunción tiroidea, como por ejemplo el sobretratamiento con levotiroxina. Entonces, por lo tanto, nosotros en una gigante para no hacer quedar mal a nuestros colegas que sobredosifican hormona tiroidea y que suelen hacer tratamientos con levotiroxina para todo y para nada. Viene un niño con déficit de talla, le dan levotiroxina. Sin determinar o sin demostrar que tiene hipotiroidismo, por lo menos un subclínico y mucho menos un hipotiroidismo franco. Vienen por trastornos del ciclo menstrual, están levotiroxina. Vienen por sobrepeso, obesidad y lo mismo, les comienzan a dar levotiroxina sin medir las consecuencias de, ya habíamos explicado anteriormente, del uso excesivo de administrar levotiroxina sin que sea la indicación formal. En el caso de paciente o la paciente, pero expensas de perder masa muscular, de sobreexigir una función cardíaca, porque vamos a producir una taquicardia, una arritmia, etcétera, o puede producir hipertensión arterial, como hablamos de las funciones propias de la hormona tiroidea, etcétera. Olvidándonos también de que podemos producir una descalcificación por acción propia de la hormona tiroidea. Y un montón de patologías, un sinfín de patologías que van a conllevar o consecuencias, no patologías, sino consecuencias propias del uso inadecuado de la hormona tiroidea. Entonces, por lo tanto, en el momento de prescribir levotiroxina, tenemos que administrar en forma adecuada, correcta, dosis adecuada, saber el tiempo que vamos a utilizar, el diagnóstico exacto para poder prescribir levotiroxina. Caso contrario, lo que nosotros vamos a generar es un hipertiroidismo iatrogénico, que para no ser tan agresivos, nosotros como diagnóstico ponemos hipertiroidismo facticio, pero sabemos que nos estamos refiriendo a una iatrogenia propia por el uso inadecuado de levotiroxina. Esto es nada más para que recuerden las causas que tenemos la enfermedad de Graves-Basedow, los adenomas únicos hiperfuncionantes, con los adenomas tóxicos. Les vuelvo a repetir una vez más hasta el cansancio, mutación de la unidad beta del receptor de la hormona de la TSH. El bocio multinodular tóxico, causas infrecuentes, la tiroiditis silente, posparto de Kerbein, tiroiditis de Hashimoto, tiroiditis inducida por drogas, en este caso vamos a hablar específicamente de la amiodarona, tipo 1 y tipo 2. Causas raras, tenemos el carcinoma folicular de tiroides, enfermedad trofoblástica. Ustedes saben también que la enfermedad trofoblástica se presenta por la similitud en la composición de la HCG, de la gonadotrofina coriónica, con la TSH, por lo tanto tiene la capacidad de unirse al receptor de TSH. Los tirotropinomas, que son tumores de hipófisis productores de TSH, por lo tanto van a hiperestimular al receptor de TSH y van a producir hipertiroidismo. La autonomía diseminada tiroidea no autoinmune. Y tenemos el hipertiroidismo subclínico,
Y obviamente el hipertiroidismo clínico, que vamos a aclarar en qué casos nos es útil o no el uso de medicación propiamente dicha contra las hormonas tiroideas o los antitiroideos, en qué medida nos ayudan las dosis ablativas con yodo 131 y todo lo que se refiere a cirugía como tratamiento de hipertiroidismo. Y me voy a detener un segundito acá. ¿Qué tratamientos hemos mencionado hasta la fecha para el hipertiroidismo? Todo lo que he hablado hasta ahora. ¿Alguno de ustedes me puede recordar, por favor? ¿Me puede recordar, por favor? Drogas antitiroideas, doctora, nos mencionó el propiltiuracilo y el metamizol. Ya. ¿Qué más les mencioné? También que estos se pueden combinar, metamizol con más levotiroxina en el adenoma tóxico, nos dijo la dosis del yodo radiactivo y que se recomienda yodo radiactivo, y en el bocio multinodular igual nos dio la dosis del yodo radiactivo. Pero actualmente que la cirugía va de la mano juntamente con el yodo. Durante el embarazo, ¿qué precauciones les indiqué? Porque eso ya se los dije anterior. Antes de la vacación les expliqué los motivos, las causas por los cuales utilizamos un medicamento en una etapa determinada y otro en otra etapa determinada del embarazo. ¿Cuáles son las causas? Por los efectos teratogénicos que tiene especialmente el metamizol, por eso se recomienda el propiltiuracil en el primer trimestre de embarazo. Ya. ¿Alguien más que quiera aportar, por favor? ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera aportar, por favor? ¿Nadie? Bueno, jóvenes, como todos los días hago mi pequeño monólogo, porque creo que no me prestan mucha atención. A partir de ahora les estoy escribiendo en el chat que todos los días, al finalizar la clase a partir de hoy, todos me van a responder una pregunta
y esa pregunta va a tener una calificación para práctica, de modo que van a tener que pasar clases todos, en general todos los alumnos que están inscritos en la materia en este grupo, y todos los días me tienen que responder una pregunta, que eso, bueno, a fin de año yo voy a incluir, voy a calificar sobre 20 la práctica, 5 puntos va a ser esta teoría, y todos los días me responden una pregunta, todos los que han participado en la clase, y tienen que ahora, por favor, avisen a sus compañeros. A partir de hoy, todos están obligados a pasar clases teóricas porque tenemos que hacerlo de esta forma. Y el que no responda, que no me ingrese al chat con la pregunta, van a tener los últimos 5 minutos va a ser para que respondan la pregunta, va a quedar guardado en el WhatsApp, en el chat, en nuestro chat que tenemos, para que se califique. ¿De acuerdo? Así evito hacer un pequeño monólogo. ¿Me entendieron? Sí, doctor. Entonces, volviendo al tratamiento médico de la enfermedad de Graves-Basedow, ya lo dijimos, es farmacológico, generalmente y habitualmente en la mayoría de los países, y este es un consenso de España, no, sí. Ellos inician el tratamiento con metimazol en más de 2/3 de la población tratada en ese momento, y a la fecha prácticamente están utilizando en todos. Es un consenso con revisión de bibliografía desde el 2010 para adelante. Entonces inician el tratamiento y nosotros también lo hacemos en Bolivia porque estamos de acuerdo al consenso de la ATA, que es la Asociación de Tiroides Americana. Iniciamos el tratamiento con metimazol en todos los pacientes, excepto en las embarazadas, que les vuelvo a aclarar, por los motivos teratogénicos que tiene, por los aspectos o por el riesgo teratogénico mayor del propiltiuracilo, o digo del metilmercaptolidazol o del metimazol versus el propiltiuracilo, sigue siendo de elección el PTU en el embarazo en el primer trimestre. Luego pasamos en estos pacientes a la fecha al metimazol. Entonces iniciamos el tratamiento con metimazol, que es una tionamida que es derivada de la tiurea y es la droga de primera elección. Y como bien dice acá, su uso es preferible respecto al propiltiuracilo por varios motivos. Básicamente, su mayor eficacia para el control del cuadro clínico. Esto se refiere a que tiene una mejor acción en el momento de bloquear la producción de hormonas tiroideas, actuando a nivel de la tiroperoxidasa. Tiene una vida media mucho más duradera, es mucho más larga, por lo tanto podemos incluso administrarla una sola vez al día. De todos modos, ustedes si revisan la literatura y en general toda indicación o prescripción médica en nuestro medio, van a encontrar que preferimos administrarla cada 8 horas, al igual que el propiltiuracil. Sin embargo, también sabemos que podemos y que se puede administrar una sola vez al día y que va a cumplir su función. ¿Por qué no solemos darla una vez al día? Porque viene el metimazol en comprimirse 5, 10 y 20 miligramos. La dosis de ataque suele ser, en casos de pacientes muy tóxicos, hasta de 60 miligramos por día. Imagínense si yo le tengo que dar a un paciente comprimirse de 5 miligramos, dosis de 60 miligramos como dosis de ataque en una sola toma, cuántos comprimidos tendría que tomar el pobre paciente, y obviamente eso está psicológicamente adverso o agresivo. Por eso es que preferimos fraccionar en 3 tomas al día. Actualmente en Sucre no van a encontrar de 5 y 10 miligramos en Sucre. Tenemos solamente de 20 miligramos, así que para nosotros es mucho más fácil poder dosificarla, ya que damos una mayor dosis por comprimido.
Se nos complica cuando comenzamos a discontinuar la medicación, porque nosotros solemos utilizar a veces como dosis de mantenimiento 5 miligramos y cuesta fraccionar esos 20 miligramos que vienen en sucre para llegar a esos 5 miligramos. El propiltiuracilo viene en comprimidos de 50 miligramos y la dosis de ataque que solíamos utilizar antes, porque ya casi en nuestro medio no contamos con el mismo, la dosis de ataque era de 600 miligramos. Si no contamos con el metimazol, obviamente recurrimos al propiltiuracilo y iniciamos con el mismo tratamiento porque no vamos a esperar a encontrar metimazol en un paciente que esté tóxico. Otra ventaja del metimazol frente al propiltiuracilo, que tiene menos efectos tóxicos o sus efectos tóxicos son de menor severidad, son menos severos. El mecanismo de acción, ya lo dijimos, inhibe la síntesis de hormonas tiroideas, actuando a nivel de la peroxidasa. Tiene un efecto inmunosupresor directo e indirecto. El directo afecta a las células dianas celulares, actúa sobre las células foliculares propiamente dicho, y el indirecto mediante el propio control del hipertiroidismo. Las ventajas sobre los tratamientos ablativos, que no genera una enfermedad nueva por el tratamiento del original y ofrece un margen razonable de remisión. ¿A qué se refiere con lo que les acabo de decir, que no genera una enfermedad nueva por el tratamiento del original? ¿Alguno de ustedes que me pueda contestar, por favor? Cruz, ¿me puede contestar, por favor? Doctora, yo creo que se está refiriendo a que por el tratamiento estaría originando una nueva enfermedad, pero no se me ocurre cuál. ¿Cómo no se le va a ocurrir cuál, joven? Señorita, si yo administro yodo o hago una cirugía, ¿cuál va a ser la consecuencia lógica? Si yo le administro a un paciente yodo radioactivo y o le practico una cirugía, una tiroidectomía parcial o total, ¿cuál va a ser la consecuencia lógica? ¿Cuál es la consecuencia lógica? Hipotiroidismo. Ahí tiene la respuesta, el hipotiroidismo. Y obviamente, si estoy utilizando una sustancia radioactiva, ¿cuáles van a ser también las consecuencias lógicas? Destruiría, doctora, las células también a la No, cicatrización. eso me acaba de contestar. Voy a generar un hipotiroidismo. En el primer caso, obviamente, por el yodo radioactivo voy a destruir, es una destrucción química prácticamente de esas células tiroideas, las voy a destruir y voy a generar el hipotiroidismo que puede ir de transitorio a definitivo. Generalmente con el tiempo nos van a un hipotiroidismo definitivo, ya sea subclínico o franco, porque el yodo va actuando, sigue actuando en el tiempo, destruyendo esas células tiroideas. Y en la cirugía obviamente va a ser un hipotiroidismo inmediato, posterior a la cirugía, porque dependiendo cuánto de tiroides voy a resecar. Pero ¿cuál es la otra consecuencia lógica de utilizar sustancias radioactivas? ¿Cuál es la consecuencia lógica de utilizar sustancias radioactivas?
que se produzca una tirotoxicosis. Si es una reacción o es una sustancia radioactiva, ¿las sustancias radioactivas tienen acción alfa y beta o no tienen? A ver, Eunice, usted contésteme por favor. ¿Tienen o no tienen las sustancias radioactivas acciones propias sobre las células? Sí, doctora. Ya, en este caso, ¿qué podría pasar con el yodo radioactivo, con el yodo 131? Llegaría a producir quizá un hipertiroidismo. Ay Dios. A la larga, si yo voy administrando yodo, coloco yodo radioactivo, estoy produciendo una radiación también, es un tipo de radiación en el cuello. ¿Qué puedo generar? Sí, exacto. El yodo 131 tiene también una acción de desintegración beta. Por lo tanto, causa mutaciones. Tiene que causar una mutación en la célula. Y también muerte celular, que penetra no solamente porque no es selectiva, o sea, si bien tiene una acción, una afinidad porque es yodo, las células foliculares las van a captar como esponjita, captan todo lo que es yodo, también penetra pues en otras células que están cerca a la tiroides. Por lo tanto, vamos a generar otros tipos, o sea, vamos a generar o vamos a tener riesgo de generar cáncer. El inconveniente que tiene todo lo que son tionamidas es que respecto al radioyodo y a la cirugía, la duración del tratamiento son largos, son tratamientos largos que van de 18 meses a 2 años, es decir, de 1 año y medio a 2 años. Y que no da garantías necesariamente el hecho de haber utilizado tanto tiempo, no nos va a asegurar necesariamente que el paciente va a tener una resolución definitiva del hipertiroidismo. ¿Y esto a qué se deberá? Sobre todo en el Graves, que estamos hablando del Graves. ¿A qué se debe esto? ¿A qué se debe esto? ¿A qué creen ustedes que se puede deber que no necesariamente nos va a garantizar la remisión completa, la resolución completa del hipertiroidismo en el Graves? A ver, Barrón, contésteme, por favor. Barrón. Mm. Buen día.
¿A qué se debe? Que no necesariamente nos va a garantizar resolución o remisión definitiva del hipertiroidismo en el Graves, el uso de medicación antitiroidea. Jimena Flores, buen día. ¿Usted con? Buenos días, doctora. Buen día. Eh, ¿Puede porque va a estar presente siempre lo que es la tiroides, doctora? ¿Y qué está pasando en la tiroides? ¿Y qué pasa en la tiroides en el Graves? ¿Cuál es la etiología, pues, del Graves? ¿Cuál es la etiología? ¿Qué es autoinmune, doctora? Bueno, ¿y por qué se produce la autoinmunidad? ¿Qué es la autoinmunidad? Empecemos por ahí definiendo. ¿Qué es autoinmune? ¿Qué es autoinmunidad? Que prácticamente va a haber factores ambientales que van a desencadenar que algunos tipos de genes produzcan anticuerpos contra nuestro cuerpo, contra lo que tendrían que reconocer. Todo esto está relacionado a qué? A los receptores. Jóvenes, yo voy a entrar en depresión con ustedes. Dijimos y he mencionado que todo lo que es inmunidad, autoinmunidad, está en el complejo mayor de histocompatibilidad, el HLA, que está codificado en el brazo corto del cromosoma 6, ya se los dije, yo recuerdo muy bien. Entonces, por lo tanto, todo esto que es autoinmune, como está ya codificado, viene genéticamente codificado en un cromosoma, pues nosotros no vamos a poder modificar con medicación. La tionamida y todos los otros medicamentos que utilizamos en este caso no van a poder modificar ese complejo mayor de histocompatibilidad, excepto que la paciente vuelva a nacer y reprogramemos su sistema, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, va a depender mucho de cómo está este complejo mayor de histocompatibilidad, generando la parte inmunológica para que el cuadro clínico pues se perpetúe en el tiempo y nosotros no podemos modificar esta situación. Obviamente, si nosotros generamos una destrucción de esas células beta, podemos limitar el cuadro clínico, pero no todos los pacientes van a recibir yodo, excepto aquellos pacientes en los cuales por suerte no es tan fuerte el complejo, del tratamiento. Entonces no vamos más allá de un año y medio a dos, exagerando del uso de tionamidas, y si no remite el puesto así al año y medio, el paciente está eutiroideo con la medicación de mantenimiento, así va a volver a retornar con toda la sintomatología al año, a los 2 años, a los 6 meses, o con un mayor tiempo. Incluso eso va a depender siempre de la parte inmunológica.
De modo que en ese momento estamos hablando, y en este caso, de recidiva del cuadro clínico. Está recidivando esa parte inmunológica y por lo tanto podemos planificar otro tipo de terapia como un yodo o una cirugía como tratamiento definitivo. Les vuelvo a repetir porque no podemos hacer nada con medicación. Es por eso que definimos o decidimos otra terapéutica, en este caso el yodo o la cirugía, pero también con la salvedad, les voy a aclarar una vez más, de que para administrar yodo o ir a la cirugía, que también se los dije anteriormente, tenemos que llevar al paciente al eutiroidismo. Por lo tanto, nuevamente vamos a utilizar ya. De verdad que nos agrada. Yo les vuelvo a no es tan temprano tampoco, pero cuesta pasar clases de esta manera, estar sentado frente a la pantalla. Tal vez mi voz les suene hasta, no les agrade, es probable. No es agradable pasar de esta forma para ustedes ni para mí. O sea, los dos nos tenemos que poner en el lugar del otro. Yo me pongo en el lugar de ustedes como alumno. Pero les pido por favor un segundito que se pongan en mi lugar y presten atención. No es nada, pero nada agradable. Pasarla no tenemos eco. Entonces a partir de ahora vamos a hacer esa, van a responder todos una pregunta al finalizar, todos. De esa manera también voy a tener la asistencia de ustedes. Ya se cerró el cuello. Terapia inicial siempre va a depender de la severidad del hipertiroidismo. Entonces vuelvo a repetir, en endocrinología lo que nosotros hacemos es confirmar y reconfirmar el diagnóstico. Medimos hormonas tiroideas para empezar el tratamiento, para dosificar la medicación, ya sea sustitutiva en el hipo y en este caso medicación antitiroidea. Siempre tenemos que ponernos en el contexto del paciente. Esa es una condición sine qua non para empezar tratamientos. Y acá tienen los valores de T4 libre con los cuales solemos manejar y jugar un poquito con las dosis de antitiroideos. Cuando 1.8 y 2.7 nanogramos por decilitro de 30 a 40 miligramos al día. ¿Me habrán escuchado Doctora, hace unos minutos atrás? Sí. no se le ha escuchado nada, se ha entrecortado. Ya no importa, tienen la imagen. Les he dicho exactamente lo mismo. No, no les he cambiado nada. Ahora sí me escuchan. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. He leído exactamente lo que está acá. No he cambiado nada. También les recuerdo que les dije que podemos utilizar hasta 60 miligramos de metimazol día en pacientes tóxicos. Eso es con dosis muy alta, libre y con TSH. Tenemos
Y esto siempre está llevado, les vuelvo a repetir, está dirigido a llevar a nuestro paciente al eutiroidismo de la mejor manera, de la forma más fisiológica posible, en la forma menos agresiva. Tenemos uno de los regímenes que es la titulación de la dosis del agente antitiroideo para conseguir y mantener el eutiroidismo. Bloqueo sustitución, es decir, por un lado bloqueo la síntesis de hormona tiroidea con un antitiroideo a una dosis más alta que el régimen de titulación, que es esta. Por eso hablamos de titulación de acuerdo a los niveles de hormonas tiroideas circulantes. Me puedo dar la libertad de dar una mayor dosis de metimazol, en este caso hasta 60, y voy a administrar en forma concomitante la levotiroxina. Esto para evitar el potencial riesgo de generar hipotiroidismo en mi paciente. El régimen de titulación se va a tiroideos, que es lo que les dije. Por eso es que muchas veces en nuestro medio tenemos ese inconveniente en el momento de ir reduciendo las dosis de los antitiroideos, porque tenemos solo comprimidos de 20 miligramos. Son las cosas que pasan solo en nuestro medio. Nos traen una sola presentación, una sola forma. Con eso nos dificulta muchas veces manejar dosis adecuadas, porque el paciente no siempre puede fraccionar en forma adecuada la medicación. Son birranurados, y si yo le digo 5 miligramos, pues al momento de fraccionarla y cortar, el paciente no va a cortar exactamente los 5 miligramos. Entonces puede ser que tome más o tome menos. Es inestable, nos provoca una inestabilidad en la función tiroidea. Y obviamente la génesis de generar, o que nosotros podamos generar, tiroidea. La eficacia de los tratamientos cuando logramos la remisión es similar en ambos regímenes, es decir, en el de titulación como en el de bloqueo-sustitución. Yo personalmente, y al igual que este consenso en esta revisión bibliográfica que se hizo, personalmente yo elijo el régimen de titulación porque tengo menos riesgos de generar efectos secundarios. Es lo que les acabo de decir hace poco también, que la duración del tratamiento oscila. Entonces acá nuevamente no son críticas